La Pita ya avisó que los tíos están en un retiro de pastores. No se los llevó el Señor, por si acaso. Están en un retiro. Quiero primero contarle un poquito de un testimonio antes de empezar a hablar lo que el Señor quiere transmitir, como decía el Gualdito, lo que el Señor quiere decir. Amén. Amén. Hace unos años atrás, hace como 15 años, conocí a un chico de 16 años. Yo estaba en la U y llegó a mi casa. Se llamaba Nicolás. El chico venía con muchos problemas familiares. Sus papás eran separados. Estaba muy compungido. Yo hace una semana atrás le había hablado de Jesús. Le hablé y le dije que Jesús no era una religión, que Jesús era una relación y que él, si quería, podíamos conversar más. Y fue súper irónico él, me dijo, yo no necesito a Jesús, me dijo, estoy bien como estoy. La cosa que pasaron la semana y llegó a mi casa una noche, como las 11, 12 de la noche. Yo venía con mi maletín de la universidad y estaba fuera de mi casa esperándome. Y me dice que necesita hablar conmigo, que necesita conversar. Yo le dije, ¿tú eres el que el otro día me dijiste que no necesitaba a Jesús? Sí, me dijo, soy ese. La cosa es que el chico había dejado embarazada a su polola, estaba súper complicado, me decía, es como que se me viene el mundo encima. Yo, 16 años, con una niña de 14 años embarazada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y empezamos a hablar, yo le hablé de Jesús, del reino de Dios, del señorío de Cristo, y ese chico, bueno, resumiendo, hoy día es un hombre de Dios. Llegó a la universidad. Primero, entre paréntesis, era delincuente. Era un ladrón, drogadicto. Le iba súper mal en los estudios. Era un cero a la izquierda. Y al año siguiente de conocer al Señor, fue el mejor del cuarto medio, porque iba en tercero, cuarto. Estudió en la universidad construcción, hoy día es jefe de una empresa, una de las constructoras más importantes del país. Trabaja con un grupo de hermanos en San Javier, con un grupo está sirviendo al Señor, está codo a codo con los pastores y sirven al Señor. Y anoche estuve hasta las 3 de la mañana conversando con él. Estuvimos conversando y por eso me acordé de contarle el testimonio. El Señor transforma las vidas. Amén. Él transforma vidas. Personas que no valían ni un peso, hoy día son hombres de Dios. Hombres de Dios que están sirviéndole al Señor en su localidad, en donde el Señor los tiene. Amén. Lo mismo puede ocurrir con ustedes, conmigo. Servir al Señor. Amén. Efesios 1, 16 al 18. Por favor, Isaías, eres más rápido que yo a buscar. Amén. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel
os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Señor, que sea tu palabra la que habla y seas tú el que abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice que no es con fuerza ni con ejército, es tu Espíritu Santo, es el que revela la persona de Jesús. Amén. Eres tú, Señor. Por favor. Amén. Amén. Durante mucho tiempo, durante muchas décadas tal vez, se ha hablado un mensaje supuestamente evangelístico, pero no ha sido completo. Se ha hablado de un mensaje mutilado, un mensaje que no ha sido completo, no ha sido, es como el completo, sin la vienesa. Como que el mensaje que se ha entregado ha sido un mensaje diluido, liviano, un mensaje que no ha sido el mensaje del reino completo. Y el Señor, a través de grandes hombres de Dios, que este tema es, yo leí como 6 veces, les decía la otra vez cuando vino Jorge Mitián, el libro Jesucristo es el Señor. No sé si lo leyeron, que lo hayan leído, léalo de nuevo. Ese libro habla muy claramente lo que es el señorío de Cristo, quién es Jesús y cuál es su mensaje, cuál fue el mensaje que Él dio, que no fue un mensaje liviano, no fue un mensaje trivial, no fue un mensaje para acomodarnos a nosotros, no fue un mensaje salvacionista. El mensaje de Jesús y el mensaje del reino fue un mensaje que trajo, que nos puso y nos ubicó, que trajo una determinación a nuestras vidas. Cuando Jesús habló y comenzó hablando el reino de Dios, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Ese fue el primer mensaje de Jesús. Eso está en Mateo. Y su mensaje comenzó con el arrepentimiento. ¿Y de qué me voy a arrepentir yo, por ejemplo? ¿Qué me tengo que arrepentir yo? ¿De qué cosas? Si yo soy una buena persona, como decía Jualdito, un buen cabro, ¿de qué? De vivir una vida sin el Señor, una vida independiente sin Él, una vida donde yo tomo mis decisiones, donde tomo y hago lo que yo quiero. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él fue trayendo, mostrando de quién era Él y trayendo definición en quién lo escuchaba. Amén. Jesús mostraba y entregaba su mensaje y en las personas solitas se definían. Jesús no hizo un llamado ¿quién quiere ser salvo? No, Él cuando habló su mensaje fue directo, claro, contundente: sígueme. Una palabra a Mateo, a los discípulos, a los pescadores: sígueme. Y ante eso, o sea, yo me imagino cómo fue con Mateo, por ejemplo, que una persona que está sentada trabajando en su oficina, llega un personaje que no lo conozco y me dice: sígueme. Pero entendiendo la autoridad de Dios, entendiendo el peso de su gloria, entendiendo la revelación que causaba solamente la presencia de Jesús, ese sígueme trastornaba la mente, trastornaba las decisiones de las personas. Jesús hoy día también nos está diciendo: sígueme. Hoy día nos está diciendo y nos está poniendo enfrente
a una decisión que yo tengo que tomar. Si lo sigo, vivo como Él quiere, o sigo a mi pinta. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un orden, hablamos de estatutos, hablamos que hay un rey que gobierna. Hay un rey que más adelante Pablo lo dice, lo trata como Señor. ¿Por qué Pablo dijo Señor y no Rey? ¿Quién se imagina con eso? ¿Por qué fue así? En ese tiempo, el César era el Quirios. Y el César era el Señor y el amo de las personas, el dueño. Él podía decidir quién vive o quién muere. Quién vive o quién muere. El César decía y tenía autoridad suprema sobre las vidas de todas las personas de su imperio. Y existían reyes de cada reino, pero todos estos reyes rendían tributo al César. Entonces Pablo, para darle una connotación más clara, más profunda y mayor, y darle un realce mayor, no se refirió a Jesús como rey, sino como Señor. Le dio una implicancia mayor. ¿Me explico? ¿Ven? Se le dio un nivel mayor. Pablo dice que Jesucristo es el Quirios. Jesucristo es, la palabra Quirios significa Señor. Voy a hacer una pausa. ¿Quiénes vienen por primera vez? De este lado, ¿quién viene por primera vez? Por acá, ¿alguien viene por primera vez? ¿No? Ahí, una persona. Bienvenido. Acá, en este sector, ¿alguien por primera vez? ¿No? ¿Y acá? ¿En este sector? ¿Nadie? Nadie. Por acá tampoco. ¿Sí? Acá hay una persona, una señora. Allá también, un matrimonio. Les decimos bienvenidos. Un aplauso a las personas que vienen por primera vez. Son bienvenidos. Pregunto porque quiero irme más suavecito entonces. El mensaje del reino de Dios trae definición, trae orden y trae a nosotros también esperanza. El mensaje del reino de Dios no es un mensaje liviano, no es un mensaje que no acomoda, sino que nos ubica, que yo soy hombre y Él es Dios. Amén. Yo soy un estropajo, Él es Dios. Y lo que hizo el Señor con el Nico, con este chico que les contaba, eso lo hace todos los días el Señor. Transforma. Contaba, el Mauri nos contaba de personas que en 3 minutos eran sanados y restaurados de la drogadicción, solamente cuando se encontraban con Jesús. En 3 minutos se encontraban con el Señor y eran convertidos a su reino, a su señorío. Amén. Filipenses 2, del 5 al 8, por favor. Este para mí es uno de los versículos con mayor claridad de lo que es el señorío de Cristo. Este que vamos a leer. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siguiente, Isaías. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremendo. Es un versiculazo este. Para que toda lengua confiese. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La orden del Padre. La orden del Padre dice que los que están en los cielos, que los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra confiesen una cosa. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Padre da esa orden? Él da la orden porque es para su gloria. Para su gloria. Que toda lengua confiese y que toda rodilla se doble de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Esto una vez fue una conversación que tuvimos con una persona que solamente reconocían a Jesús y no al Padre, o al Padre y no a Jesús. Y aquí está centrado todo. El Padre da una orden, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él da la orden y la orden se tiene que cumplir y se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué es lo que es el Señor? ¿Qué es lo que es el Señor? Cristo es su nombre profético. Cristo es su nombre profético. Cristo, que Jesucristo. Y la palabra Cristo está centrada en lo que va a acontecer. Toda profecía es algo que va a acontecer y que está aconteciendo en el universo, en lo que está pasando hoy día. Su nombre va a ser conocido y reconocido en toda lengua, en toda etnia, en toda tribu, en toda nación. Todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Todos. ¿Pero para qué? Para la gloria del Dios Padre. Amén. Para su gloria. No centrado en nosotros. No centrado en nuestras emociones ni en nuestras necesidades. Sino que para su gloria. Amén. Y la gloria, como dice el tío Adolfo, la gloria de Dios. La presencia manifiesta. La gloria de Dios está aquí. Amén. ¿Creen ustedes que el Señor está aquí? Su gloria, el Kabod, está aquí. La presencia de Dios, su poder inescrutable está aquí, en medio nuestro, con nosotros. Él se mueve y toma dominio de quien quiera ser gobernado. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie. Él es el Señor, pero nos da la libertad de elegir dónde quiero estar, en el reino de Dios o en el reino de tinieblas. Dos reinos. Reinos que yo hago mi voluntad y reino que hago la voluntad del Señor. Se puso caluroso, tía Chelita. Amén. Todos tienen que obedecer la orden. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no comerán, ¿de qué fruto era? A ver, ¿cuál es la? Víctor.
el fruto del conocimiento. ¿Pero qué fruto era? Una manzana. No hay claridad de lo que es. Fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal. Él dio una orden y el hombre, y Adán y Eva, no acató la orden. Y ahora el Señor, el Padre, está dando otra orden. La orden es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. La orden está dada. Y ahora somos nosotros los que tenemos que definir nuestra vida. En qué lugar queremos estar. Amén. Si queremos seguir lo que Adán y Eva hizo, que desobedeció a Dios y desacató su autoridad, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Vamos a seguir a Adán o a Eva? ¿O vamos a rendirnos ante el Señor? Amén. Ante su gobierno. El mensaje que se ha entregado durante muchos años ha sido de que Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Salvador. Jesús te va a salvar. Jesús. Y se lee, por ejemplo, Romanos 10:9, por ejemplo. No sé si lo puedes poner, Isaías. Romanos 10:9 se le da una interpretación y dice que, leámoslo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como se lee hoy día en muchos lados, acá yo sé que no, pero en muchos lados se dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador y creyeres en tu corazón, es el mensaje que se entrega. Si confiesas que Jesús es tu Salvador, no. El versículo dice que Jesús es tu Señor. Señor es amo, Señor es dueño, es la autoridad máxima, es el jefe, el soberano, el que tiene todo dominio y todo poder. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Amén. Podemos decir, Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Y también puedo decir hoy día, Jesucristo es mi Señor. Amén. Él es el Señor. Él es el Señor de la creación, pero también es mi Señor. Y cuando digo que es mi Señor, es mi Kyrios. Volvemos a César. Pablo, como le dio esa connotación tan importante de decir que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios en griego, es el dueño, es el amo. César, sí, tú sigues siendo el Señor de algunos, pero hay algunos que no están dentro de tu señorío. Hay otros que nos levantamos y que estamos dispuestos a dar la vida por ti, por el Kyrios, por el amo, por el dueño de mi vida, el que transformó mi vida. Amén. Él es el Señor y es el Señor hoy día también. Las palabras tienen mucho contenido. Lo que decimos, lo que confiesa nuestra boca, lo que nosotros declaramos tiene mucho peso. Por ejemplo, cuando yo me casé, tuve que decir, sí quiero. Solamente eso. Y me casaba y me unía a mi esposa, Mari, para toda la vida. Para toda la vida. Y mi esposa también dijo, sí quiero. Solamente esa palabrita, sí quiero. Me une a mi esposa para toda la vida, delante de Dios y de los hombres. Lo mismo es cuando yo digo, Jesús es el Señor. Tiene el mismo nivel, peso. Es algo eterno. Yo confieso a Jesús como Señor porque las palabras tienen contenido. Lo que decimos con nuestra boca no es algo trivial, no es algo liviano. No es porque yo digo Jesucristo es el Señor, ya estoy listo. No,
significa que yo estoy declarando con mi boca, pero también en mi vida, en mis actos, en mis actitudes, estoy viviendo como Jesucristo es el Señor. Es el Señor de mi área económica, es el Señor de mi área sexual, es el Señor de mis emociones, es el Señor de todas las áreas de mi vida. Y hay alguna área que me cuesta un poquito. A todo. Es el Señor. Yo quiero que sea el Señor de todas las áreas de mi vida. De todas las áreas, no de alguna. Es el Señor también de mis motivaciones. Es el Señor de mis pensamientos. Es el Señor de mis miradas. Es el Señor de lo que estoy diciendo. De que yo me comprometo, por ejemplo, de decir una cosa y la cumplo. Es el Señor de mi palabra. De que lo que yo digo, lo cumplo. Quiero que sea así. Amén. ¿Y ustedes? Amén. También que Él sea el Señor en todo. Si no es el Señor, tenemos que pedirle que Él sea el Señor. Que Él sea el gobernador de todas las áreas de mi vida. Aunque el sistema te esté mostrando de que no se puede, de que es muy difícil, de que no, pero tan fanático. No, prefiero que me tilden de fanático. Amén. Amén. Que así sea. Que no haya problema en decir que Jesús es el Señor. La palabra Kyrios aparece 610 veces en la Biblia. 610 veces. ¿Y saben cuántas veces aparece la palabra Salvador? 16 veces. Pero el mensaje que mucho tiempo escuchamos fue al revés. 16 veces Señor y 600 veces Salvador. No, por algo el Señor lo puso así. Que es el Señor y Él está gobernando todo. Pedro en la casa de Cornelio presentó a Jesucristo como Señor. ¿Se acuerdan de esa historia? En la casa de Cornelio, Él le presenta a Jesús como el Señor. Saulo, cuando se encuentra con Jesús, cara a cara, le dice, tú eres Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se enfrentó a Jesús mismo. Fue caído de su caballo. Pero inmediatamente le dice Kyrios. No fue después, fue en el momento, porque se encontró con Jesús como Señor, como el amo de su vida. El carcelero, cuando le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y la respuesta de Pablo fue la misma. Tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Muchos han aceptado a Jesús como Salvador. Por eso siguen mintiendo. Otros robando. Muchos han aceptado a Jesús como un Salvador, como un libertador. Sí, yo sé que es Salvador, que es libertador, que es sanador, pero si no es Señor, no puede ser lo otro. Amén. Si no es tu Señor, si no es tu amo, no puede ser libertador, no puede ser salvador, no puede ser sanador. Jesús primero tiene que ser el Señor. Primero tenemos que llegar a este versículo, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Mateo 7:7 dice que no profetizamos en tu nombre, Señor. No hicimos tantas cosas. Si lo puedes, Isaías. Mateo 7:7.
Siguiente. No, entonces me equivoqué. Anoté mal. La palabra dice en Mateo: nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas. Y Jesús le dice: yo no los conozco. Podemos estar haciendo muchas cosas, muchas actividades, pero si no es el Señor, falta lo primordial. Primero tiene que ser Señor. Primero tiene que ser el Señor en nuestra vida, entendiendo que es un proceso paulatino, que hay cosas, áreas de nuestra vida que tenemos que ir cambiando de a poquito. Vamos avanzando hacia la estatura y la plenitud de Cristo, hasta la estatura del varón perfecto. Pero es un proceso que vamos alcanzando. Pero primero tenemos que confesar para que Él pueda hacer la obra. Y como esto no es algo así automático, cuando confesamos a Jesús como Señor, el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso que el mensaje completo no quedó ahí, que Jesús murió y resucitó. No, fue más. Que el Padre, el Jesucristo, se sienta a la diestra del Padre. Y Jesús manda al Espíritu Santo para que haga la obra. Por eso les enviaré, dice el Espíritu Santo, la promesa que viene y que va a terminar y va a culminar todo. Amén. Él es el Señor y el Espíritu Santo es el ayudador, el que va a empezar a transformar. Amén. Va a empezar a hacer una obra en nuestras vidas, una obra que muchas veces pensamos que es imposible. No puedo dejar de mentir. Yo conozco una persona, no les voy a decir quién es, que tiene problemas pero muy fuertes con la mentira. Miente por deporte, como dice Dante Gebel. Miente por deporte. Y siempre nos miente. Nos miente. Y cosas sin sentido. Y miente. El Señor tiene que hacer una obra perfecta en su vida. Y a reconocer, esa persona tiene que reconocer de que Jesucristo es el Señor también de esa área, también de esa situación que le cuesta. Y el Señor empieza a obrar, el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a transformar. Cuando Jesús empieza su ministerio, comenzó con esto: definición en nuestras vidas. Una definición que va a traer una revelación. Se va a quitar el velo. Revelación significa que se quitó el velo. Cuando creemos y confesamos a Jesús como Señor, nuestra vida empieza a ser limpiada, disipada. Los demonios son sacados, somos sanados. Pero primero tenemos que confesar a Jesús como Señor. Lo primero. Salmo 145, por favor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres,
y yo publicaré tu grandeza. Proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y todos tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Nuevamente reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Hasta ahí nomás, al 13, perdón. Tu reino es reino eterno y tu señorío por las generaciones. Siempre reino y señorío van a ir acompañaditos. Cuando yo entendí el reino de Dios, lo comprendí en mi vida, fue como una bomba. Una bomba, porque no me dejó igual. No podía seguir frente a la majestuosidad de su reino y el señorío de Jesús. No puedo seguir igual ante esa revelación del reino de Dios. No podemos seguir igual, hermanos. Amén. Porque nos enfrentamos ante su deidad, ante su grandeza inescrutable, como leíamos recién. Su grandeza es inescrutable y su reino es reino eterno. Su señorío por las generaciones. Amén. Ante eso, ¿qué vamos a hacer? Ante esa tremenda declaración, ¿qué voy a hacer yo? Tengo la oportunidad de definir y decidir a quién quiero seguir, cómo quiero estar, cómo va a ser mi vida, en qué me voy a gastar por los años que me quedan. Tengo 35 años, me queda mucha, si el Señor lo permite, mucho por hacer con mi esposa. El Señor quiere hacer también con ustedes, contigo, conmigo, quiere hacer una obra eterna. Pero primero tenemos que poner claridad en qué lugar quiero estar, dónde quiero estar. Cuando el reino llega, nos define, nos ubica. No es como dice el tío Adolfo, con un pie acá y un pie acá. Es definitorio, es decisivo. Es que yo no puedo estar en dos lados. Si estamos en dos lados es porque hemos aceptado a Jesús como Salvador y no como Señor. Si estamos en dos lados, si estamos mintiendo, seguimos mintiendo y reiteradamente seguimos mintiendo, es porque no hemos entendido quién es el Señor y qué es su reino. Si seguimos robando, si seguimos muchas cosas más. Señor nos traiga revelación y se quite el velo. No podemos seguir dando vueltas en esto, así, todo el rato. Señor quiere que avancemos y que empecemos a dar pasos firmes, decisivos en nuestra vida. Amén. Pero definitorios. Amén. Ya no puedo ser el mismo ante esta revelación, ante esta palabra. Si no entendía de que Jesucristo es el Señor y que solo vivía yo, que seguía un Cristo Salvador, ya es tiempo de que definamos nuestra vida. Que es más importante Jesús que un partido de fútbol. Es más importante que muchas cosas. Él es más importante, dice la palabra que Él es la perla de gran precio. Él es la perla preciosa,
la perla que hoy día está siendo presentada a nuestras vidas. No podemos seguir. A mí me pasa como me incomoda cuando hablamos así como, ¿y qué va, hermanito? Y así como, yo digo, ¿qué es del reino de Dios? ¿O sigue con el pie en las tinieblas? Nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de saludar. Cuando nos acercamos a algún hermano, ¿cómo saludamos? ¿Seguimos siendo del reino de las tinieblas o ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo? Nuestro lenguaje también cambia. Pablo se metía en los diferentes lugares para proclamar el Evangelio. Pero entre nosotros, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo somos? El Señor quiere, hermanos míos, definición en nuestras vidas. Definición. Ya no es tiempo de jugar a los religiosos. No es tiempo de ser un religioso, como Jesús les dijo a los sepulcros blanqueados, a los fariseos. No es tiempo de ser un hipócrita. Es tiempo de ser un hombre íntegro, transparente. Un hombre que es aquí y en la quebrada del ají de la misma forma. Un hombre que no tiene dobleces, doble estándar. Es igual en todos lados, donde esté. Venía de las termas en Panimávida, el miércoles nos fuimos para allá. Y la cuenta no me cobraron un vino. Yo pedí un vino y no me lo cobraron. Y cuando veníamos en el auto, ya veníamos camino a Linares, nos dimos cuenta en el listado. No me cobraron el vino, le dije. Y mi esposa me dijo, ¿quiere que llamemos o nos devolvemos? Le dije yo, déjeme llegar a Linares, ahí veo qué hacemos, cómo lo resolvemos. ¿Qué hacemos? Y todo el rato, y yo me sentía incómodo. ¿Y si se lo van a cobrar a otra persona? Decía yo. ¿Qué va a pasar? Y el Señor me puso, eso tengo que solucionarlo. No puedo dejar pasar. Aunque sean 10 lucas, no sé cuánto valía el vino, aunque sea lo que sea. Llamamos. Señora, ¿sabe que parece que no me cobraron el vino? 8 luquitas creo que eran. Y me dijo, ¿y usted cómo? No, lo que pasa es que leí la cuenta, me salía y no estaba el vino. Me dijo, ¿y cómo usted llamó? Sí, le dije, yo estoy llamando para solucionar lo que dejé mal, porque no me lo cobraron. Así que tuve que hacer la transferencia y a la señora se lo iban a cobrar a ella. Si no lo pagaba yo, a ella se lo iban a cobrar. A una viejita como de 80 años que atiende el bar. Así que tuve que transferirle a ella. Pero ¿qué hace uno que no vive en el reino? Total, pasa piola. ¿Para qué son 8.000 pesos contra millones que facturan en las termas? No, el reino de Dios tiene que ser hasta los mínimos detalles, hasta las mínimas cositas que no, de repente no, por eso yo decía, mínimos detalles, hasta el lenguaje, hasta la forma de hablar, hasta la forma de expresarnos, que Jesucristo sea el Señor de todo. Amén. El tío Adolfo nos hablaba hace poco de un pastor que todo el día anda hablando en lenguas. Por donde sea, tú lo ves, anda hablando en lengua todo el rato. Su lenguaje es hablar en lenguas. Para los que son nuevitos, hablar en lengua es una comunicación directa mía con el Señor, donde hablo en otras lenguas que no son entendidas por cualquier persona. Tiene que ser una persona en el espíritu que lo pueda discernir. Entonces este pastor habla en lenguas toda su vida, anda hablando por donde sea, habla en lenguas. Un hombre de Dios que está comunicado 100% con el Señor. No digo que sea una condición, estoy diciendo que vamos a empezar a subir nuestros niveles, nuestras escalas, con nuestra relación con el Señor,
porque estamos empezando a hablar de esto, del reino de Dios. Me pidió el tío Adolfo que hablara de esto, de que el señorío de Cristo se empape en nuestra vida de tal manera que no haya ninguna cosa de que avergonzarnos, que no haya ninguna situación que estemos haciendo mal y que nos esté impidiendo mayor profundidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, voy a ir terminando. Se encontró con la mujer adúltera. La situación fue clara. Mujer, según la ley, dice que a tales mujeres hay que apedrearlas hasta morir. Y el Señor, ya conocemos la historia. El Señor hoy día nos dice también que Él no nos condena. Amén. Él no nos condena, pero quiere que dejemos de pecar. Ni yo te condeno, Carlitos, ni yo te condeno, Sebastián, ni yo te condeno, dice el Señor, ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo. Si hemos cometido pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él está haciendo una obra perfecta, continua, es gradual, permanente en nuestras vidas, pero quiere un nivel mayor de cada uno de nosotros. Ya no es tiempo de jugar a ser religiosos, ya no es tiempo de jugar a una iglesia liviana. La iglesia es santa, es pura, sin mancha. Y la única forma de que la iglesia esté al nivel que Dios quiere es que la iglesia suba al nivel del reino de Dios. Amén. Amén. Así que les quiero preguntar. ¿Por qué a nosotros se nos revela esto? Se nos sigue hablando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos metamos en el agua más profunda, al nivel mayor. Como en términos con la música, que le subamos un poquito el guataje, que le subamos, que nos metamos con todo. Yo no sé si hay alguien aquí que está con necesidad de que podamos orar por esto, y más que nada que podamos pasar aquí los que todavía están carentes y necesitados de su reino, los que encuentran que todavía le falta, que Jesucristo no es el Señor de todas las áreas de su vida y que necesita al Señor, que necesita su gobierno, su reino. Quiero invitar que podamos, los que quieran, pasen para que podamos orar. Invito a que, no sé si está el teclado, en mano de la música. Amén. Esto es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es para cobardes el reino de Dios. No es para personas que... No, el Señor quiere hoy día definir en qué estamos fallando, qué nos cuesta, y que podamos pasar, los que aún están ahí, que está también los que no han hecho un compromiso con el Señor y quieren su reino,
quieren su gobierno, quieren su señorío. Amén. Hay más personas. Yo sé que hay más que todavía están ahí. Hay uno que está diciendo que durante todo este tiempo ha fingido y que quiere profundizar con el Señor. Ya no siga fingiendo, es tiempo de pasar. Es tiempo de tomar una decisión por el Señor.